Lutero comienza entonces su vida de monje, que es muy estricta. Tiene que ir a servicios de adoración, escuchar lecturas y hacer trabajos. Y él agrega más cosas, ya que no solo quería la disciplina monástica más estricta que existía, sino que durante los 2 años que pasa como fraile agustino en Erfurt, también se disciplina a sí mismo, incluyendo la autoflagelación. Ser monje agustino era duro. El día comenzaba a la 1:45 de la mañana, cuando los despertaban para comenzar a orar a las 2. Luego dormían media hora y a las 4 y a las 6 volvían a orar. Todo eso antes del desayuno. Luego debían mantenerse ocupados todo el día trabajando, orando y leyendo hasta la 1:45 de la tarde. Entonces, podrían tomar una siesta y luego seguían. El día era implacable. Pero Lutero, por supuesto, seguía estando preocupado por su salvación. A pesar de estar en un monasterio, no sentía la seguridad que pensó iba a encontrar siendo monje. En realidad, en vez de resolver sus problemas, la vida del monasterio los empeoró, porque cuanto más trató de hacer las cosas bien, más cuenta se dio que nunca era suficiente. En el cristianismo de la era medieval, se creía que había que llevar cuentas de los pecados. Los pecados eran vistos como acciones o cosas que uno se había olvidado de hacer, por lo que uno los podía enumerar. Bajo la teología de la penitencia de esa época, uno debía nombrar cada cosa. Y si bien la mayoría de las personas no lo tomaba muy en serio, Martín sí lo hacía, tratando de nombrar cada posible pecado que había cometido. Podemos imaginar entonces el resultado. Lutero decía sus pecados en el confesionario y se iba. Luego recordaba algunos más y regresaba otra vez a confesarlos. Y esto frustraba a sus confesores. Uno de ellos un día le dijo: «Vete y haz algo realmente serio, un pecado grande, y luego vuelve a hablar conmigo». Todos mis hermanos en el monasterio lo pueden confirmar. Si hubiera seguido así, me habría matado con vigilias, oraciones, lecturas y otros trabajos. Martín Lutero. Lutero es un buen monje. Es un monje que sirve, pero no es un monje común y corriente, sino que tiene dones y talentos, por lo que va en camino a convertirse en sacerdote. Recordemos que no todos los monjes son sacerdotes. El monje es un hombre que ha tomado un voto de pobreza y castidad, mientras que el sacerdote ha sido entrenado para hacerse cargo de los sacramentos y las personas. Lutero fue ordenado en 1507. Había sido reconocido como un monje joven y brillante y seleccionado para el estudio de teología. En el momento de su ordenación, experimentó un gran temor. ¿Cómo podía él transformar el pan y el vino en el cuerpo y sangre? Esa era la teología medieval católica romana, que el sacerdote tenía el poder de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es que cuando supo que iba a dar el sacramento y que al decir las palabras «Este es mi cuerpo», iba a estar sosteniendo el cuerpo de Cristo, sintió terror al pensar que él, un ser humano común y corriente, iba a sostener a Dios en sus manos. Fue un momento en que sintió mucho miedo, tanto que en su terror casi deja caer al piso los elementos. Algo que no era inusual. Ya les había sucedido a otros sacerdotes jóvenes, pero me pregunto si eso no tuvo que ver con su planteo sobre lo que pasaba en la Cena del Señor. Porque más tarde, cuando pensó en el don de Dios de la Santa Cena, se enfocó no en lo que el sacerdote hace, sino en lo que Dios hace. Lutero sobrevivió su primera misa y fue un monje agustino muy piadoso. Cumplió con sus tareas de buena gana, especialmente la mortificación, que es autotortura, tratando de probar ante Dios que estaba realmente arrepentido de sus pecados. Por ejemplo, se daba latigazos y andaba de rodillas sobre piedras, hasta se acostó en la nieve sin cubrirse. Staupitz pensó que si lograba que Lutero se ocupara con sus estudios doctorales,
Su mente se apartaría de la lucha consciente con la ira de Dios. Pero no fue tan así. En algunos aspectos, los estudios avanzados de las Escrituras a nivel doctoral empeoraron las cosas, pues Lutero encontró que la justicia de Dios es algo muy estricto. Dios es justo y demanda justicia de sus criaturas, y Lutero sabía que no podía lograrlo. Sentía que Dios era un tirano, un monstruo cruel que demandaba lo que nadie podía darle, y se deleitaba en condenarlo al infierno. La justicia de Dios significaba que Dios esperaba que uno viviera de cierta manera, o sea, sin pecado. Eso significaba hacer penitencia por cualquier falla que uno tuviera. Cuando Lutero contemplaba la justicia de Dios, veía una carga horrible, porque la justicia de Dios significa la perfección. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Poco después de su ordenación, Lutero comenzó su educación teológica. Pero en 1508, Johannes van Staupitz, quien dirigía el monasterio agustino, lo llamó a Wittenberg a suplantar a un profesor ausente. Allí Lutero enseñó sobre Aristóteles y siguió estudiando. Finalmente, en 1509, recibió su licenciatura en Biblia. Luego regresó a Erfurt, donde enseñó por 2 años. Entre los agustinos de Alemania surgió una disputa. Una de las partes confiaba tanto en Lutero que lo envió a Roma junto con un hermano monje para defender su caso ante el director de la orden, y si fuera necesario, para defenderlo también ante el mismo Papa. El viaje a Roma lo hizo en el otoño de 1510. Ir a Roma era un gran honor, era un peregrinaje. Visitar Roma, venerar a los santos y conocer los sitios sagrados seguramente le quitaría mucho tiempo del purgatorio. En el camino se hospedaban en monasterios, pero se dieron cuenta de una cosa: cuanto más se acercaban a Roma, mejor era la comida que recibían. De hecho, los monjes vivían mucho mejor en general. Era muy diferente que las condiciones austeras a las que Lutero estaba acostumbrado en Alemania. Y eso lo hizo pensar en el nivel de devoción y piedad en la iglesia, dado que la suya era una rama estricta de la orden agustina. Junto con su colega pasaron probablemente por el Paso Brenner y entraron en Roma. Lutero dice que en el momento en que vio a la distancia a la Sagrada Ciudad, se arrodilló de tan emocionado que estaba de ver la ciudad de Dios en la tierra. Pero una vez que llegó a Roma, donde hizo las cosas que un peregrino religioso hacía en Roma, comenzó a desencantarse con la ciudad. De hecho, más tarde diría: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Se encontró con una ciudad llena de banalidades y todo tipo de corrupción e hipocresía. Si bien dio misa en las grandes iglesias cristianas, los sacerdotes italianos lo apuraban para que terminara pronto. Le decían: pasa, pasa, termina pronto. Eso lo desilusionó mucho. Él, que había temblado la primera vez que celebró la Cena del Señor, estando en Roma, escuchó a sacerdotes decir en las palabras de la institución: cuerpo eres y cuerpo permanecerás, vino eres y vino permanecerás. Lutero quedó estupefacto por la burla a los santos y a los sacramentos, cosas que para él eran sagradas. Así que la ida a Roma no le ayudó para nada, y en el viaje de regreso a Erfurt en 1511 estaba más desilusionado y preocupado que antes sobre su estado delante de Dios. Así que se esforzó más todavía, haciendo largos ayunos, pasando noches sin dormir y tratando de ganar de tantas maneras el favor de Dios con sus obras. Pero no parecía dar resultado. Ni bien terminaba de confesar sus pecados, se encontraba rezongando contra Dios nuevamente. Eso lo llevó a su confesor Johann von Staupitz, a quien dijo que casi odiaba a Dios por las cosas que pasaba por ser creyente. Pero Staupitz
Le confió un secreto que le sirvió de gran consuelo. Le dijo que él también tenía las mismas luchas espirituales. Staupitz le dijo que el arrepentimiento comienza con el amor de Dios, y para Lutero eso fue una revelación. Dijo: entonces lo que todos creemos que debe ser el resultado del arrepentimiento, en realidad es el comienzo. El comienzo del arrepentimiento es que amo a Dios, pero no para salvarme a mí mismo, sino que le amo porque Él me ama a mí. Staupitz ayudó enormemente al joven Martín. Lo ayudó con sus luchas con el pecado, con saber qué clase de Dios tenía, con que Dios no era un Dios enojado. Pero no lo llevó hasta el descubrimiento mayor de la Reforma. Eso no fue un acontecimiento aislado, sino un proceso. En 1512, Lutero recibió en Wittenberg su doctorado en teología sagrada. En la ceremonia prometió sumisión a la autoridad de la Iglesia, enseñar la verdad de la Biblia y rechazar la falsa doctrina. Pasó entonces a ser profesor de Biblia. Ahora, cuando en la Edad Media se enseñaba sobre la Biblia, no se hacía exégesis del texto para ver qué sucedía. Uno miraba lo que otros comentaristas habían dicho y luego agregaba más comentarios. Pero Lutero estudia más y más, porque ahora tiene más recursos a disposición. Ahora tiene el texto griego y está aprendiendo a estudiarlo y a entender cada vez más lo que en realidad dice la Biblia, en contraposición con lo que le han enseñado y lo que ha aprendido a través de la Iglesia. Lutero iba a hacer un descubrimiento. La Vulgata en latín había sido la Biblia oficial de la Iglesia por más de 1000 años. Era una traducción de la Biblia griega y hebrea hecha por San Jerónimo en el año 380. En la época de Lutero vivía un sacerdote y teólogo holandés llamado Erasmo, quien podía organizar un Nuevo Testamento a partir de los viejos documentos griegos. Lutero logró conseguir uno de esos Nuevos Testamentos. Cuando lo estaba traduciendo del griego, descubrió que la palabra metanoia, arrepentimiento, había sido traducida mal por San Jerónimo. Por cierto que la Biblia habla mucho acerca del arrepentimiento y acerca de un cambio de mente, de un volverse, de una metanoia, que es la palabra griega para arrepentimiento. Pero la palabra penitencia no aparece para nada en la Biblia. Metanoia, la palabra griega para arrepentimiento, habla de un cambio básico de actitud que nos aleja de nuestro pecado y nos acerca al Evangelio. Cuando esto fue traducido al latín, apareció como hacer penitencia. Entonces, confesar al sacerdote y luego cumplir con los requisitos para satisfacer el castigo temporal se convirtió en el corazón de ese término, mientras que el sentido del cambio de actitud se perdió por completo. Para Lutero, todo cambia cuando se da cuenta que no se trata de esforzarse por llegar a Dios, sino de Dios que viene a uno. Lo que realmente sucede en el arrepentimiento es que no soy yo quien gano mi perdón, sino que simplemente me confieso honestamente a Dios y luego escucho a Dios decirme, estás perdonado. Esto fue algo totalmente liberador para Lutero. Una palabra puede no parecer importante, pero escuchen la diferencia. En Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La Vulgata dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, hagan penitencia porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto significa que enumerar los pecados, confesarlos al sacerdote y hacer penitencia por ellos es antibíblico. A comienzos del siglo XVI, Lutero comienza a decir y enseñar cosas basadas en su estudio personal de las Escrituras, que difieren de lo que había aprendido como estudiante. Si bien Lutero todavía no había llegado a comprender todo lo que luego entendería sobre el Evangelio, sí se había dado cuenta que la justicia no era algo que podía lograr por sí mismo. Más bien, era un don que Dios daba a través de la fe. Aun cuando su teología todavía no estaba del todo desarrollada, esta comprensión le ayudaría y prepararía para las batallas que estaban por pelear. En el Concilio de Trento de 1550, la Iglesia Católica reafirmaría la doctrina de la penitencia declarando:
Cualquiera que diga que la penitencia no es un sacramento verdadero y apropiadamente instituido por Cristo el Señor para reconciliar a los fieles con Dios, tantas veces como cae en pecado después del bautismo, que sea anatema, o sea, que sea condenado. Pero ¿cómo lograban vender indulgencias? Haciendo promesas. Se prometía que al comprar una indulgencia, por ejemplo, la abuela, quien uno teme está sufriendo mucho en el purgatorio, va a ser liberada de tal sufrimiento. Se jugaba con las emociones y la sensibilidad de las personas, y las personas las compraban. Y Tetzel era muy bueno para eso.